palabras, somos muchos en intervenir y en intentar hacer muy dinámico todo esto. Simplemente comentar que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para la sociedad, hoy es un buen día para el trabajo colaborativo de sociedades científicas y hoy es un buen día para los colectivos de pacientes long COVID. Y creo que es un buen día porque nos hemos puesto de acuerdo. Es decir, yo siempre digo que cuando hay muchas sociedades científicas se ponen de acuerdo y ponen al paciente en el centro del sistema, generalmente pasan cosas buenas, ¿no? Y yo creo que el nacimiento de esta guía es una cosa muy buena para los pacientes porque nace con esa vocación. Es un documento, insisto, colaborativo, es una palabra que vamos a repetir, creo que es una palabra clave entre pacientes y sociedades científicas. Creo que es un documento, debe ser o nace con la vocación de ser un documento absolutamente vivo, que va a sufrir muchas modificaciones, muchas incorporaciones de otras sociedades en el transcurso de su vida, de su periplo vital, y va a surgir modificaciones porque vamos aprendiendo día a día, ¿no? Y eso es tremendamente importante, el ir incorporándolo y el que realmente hacer de esta guía un documento efectivo. Yo no quiero que se me pase el agradecer, ¿no? El agradecer, por supuesto, el esfuerzo de todas las sociedades científicas. Pero especialmente me van a permitir agradecer a los coordinadores long COVID AZS, tanto a Esther, que la tenemos aquí, Esther Rodríguez, como a Felipe Gómez, que también anda por aquí, y a los coordinadores de mi sociedad, que son Pilar Rodríguez Ledo y Lorenzo Mertel. Evidentemente después todo el comité científico, ¿no? Que se ha hecho el personal de secretaría. Evidentemente ha sido un trabajo ímprobo, de mucha gente, de mucho tiempo y de mucho esfuerzo, ¿no? Y eso, pues bueno, pues hay que agradecerlo, ¿no? Y simplemente, dicho esto, supongo que surgirán cosas a lo largo de este rato. Hacer siempre que se hace, ¿no?, un tema de este calado, bueno, pues hacer una declaración de interés, ¿no? La elaboración de esta guía no tiene ningún soporte comercial en absoluto y los participantes en el comité científico de todas las sociedades no tienen ningún conflicto de intereses, ni los propios pacientes, que puedan afectar a las conclusiones de este documento. Yo creo que es importante reseñarlo porque es un documento macro, es un documento que, bueno, que como digo, insisto, tiene vocación de crecer y desarrollarse. Y también presentaremos a la par un documento, un breviario, para hacerlo más manejable y que, bueno, pues sirva dentro del contexto en el que está desarrollado para disminuir la variabilidad clínica que muchos profesionales tenemos ante algo tan desconocido, algo tan nuevo que lo vamos aprendiendo día a día. Y dicho esto, acabo diciendo gracias otra vez y pasando la palabra a Pilar Rodríguez Ledo, que continúe con la presentación. Buenos días a todos. Gracias, Antonio. Gracias, Sonia. Gracias a todos los que estáis hoy aquí y gracias a las 48 sociedades que habéis participado. Y además de las sociedades, a las personas en concreto, porque desde luego que coordinar 48 sociedades no es un trabajo sencillo, pero hay que reconocer que todos habéis colaborado y habéis puesto lo mejor que teníais a vuestro alcance y esto lo ha facilitado y lo ha hecho posible, ¿no? No recuerdo ninguna otra actividad en la que tantas sociedades hayan confluido en un único objetivo. Entonces, el agradecimiento y el recordar que nosotros estamos en nombre de todo ese conjunto, ¿no? Muchas veces a mí me gusta decir que juntos sumamos y hoy no puedo decir por menos, ¿no? Porque la verdad es que ninguno de nosotros somos nada en nosotros mismos y lo que tiene valor es el aporte colaborativo que tenemos. En representación de todas ellas, pues están aquí Felipe, Esther, Lorenzo, está José Ramón, está Pascual, está Jesús, está Joan, pero veo también a otros compañeros de otras sociedades, como estoy viendo ahí, de la de laboratorio, de fisioterapia, otros compañeros pacientes del colectivo, y no puedo menos que agradecerles
que aunque no tengan esos pequeños minutos de palabra, pues que estén aquí apoyando. Gracias de verdad a todos. Y gracias a los periodistas que estáis, porque al final la importancia de las cosas se adquiere con difundirlas, con contarlas. Podemos hacer un gran descubrimiento que si no lo contamos no llega a ningún sitio. Y esto tiene que ser una herramienta que sea útil. Entonces vamos a empezar empleando y dando la visión de por qué hemos llegado hasta aquí, dónde estamos y cuál es el valor que podemos aportar entre todos para dar unas pinceladas de lo que esperamos poder conseguir con esto. Entonces, si os parece, vamos a empezar, como no, con los pacientes, con el colectivo de pacientes, que además de destacar que además de pacientes muchos son compañeros y en concreto pues tanto Felipe como Esther que nos acompañan hoy son compañeros sanitarios, con lo cual nos van a dar esa doble versión. Empezamos en primer lugar con Felipe Gómez Acebo, que es coordinador de la guía por parte del colectivo y que nos va a hablar un poco del camino recorrido. Felipe. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, voy a ser un poco redundante en los agradecimientos. Agradeceros a la organización contar con nosotros y a los medios por estar aquí apoyando esta causa. Un especial agradecimiento también a todos los miembros de mi colectivo de Long COVID Acts que han hecho, yo creo, un trabajo increíble a pesar de estar enfermos. Agradecimiento especial a la SEN y especialmente personalizado en la doctora Rodríguez Lledó, en Pilar, y en el doctor Lorenzo Armenteros, que habéis sido nuestro faro, fuisteis los primeros en escucharnos y actualmente nos acompañáis en este camino y sin vosotros la verdad es que lo tendríamos difícil. Agradecer también a las 48 sociedades que nos vais a acompañar en este nuevo periplo, que espero que sea muy exitoso para todos nosotros, y mandar un caluroso abrazo a las capitanas de este proyecto que hoy no pueden estar aquí, Ana Kent y Sonia Bilbao, por motivos personales y de enfermedad. A mí me toca un poco encuadrar el tema o contextualizarlo antes de comenzar a bajar ya un poco más a lo que es la guía clínica de actuación. Si os acordáis, a principios del 2020 comenzó esta terrible pandemia en España y se inició con un relato inicial. Sabíamos que el 80% de los enfermos sufrían una enfermedad leve o moderada y el 20% asistía al hospital debido a cursar con una enfermedad grave, de los cuales un tanto por ciento iban a ir a la UCI y podían fallecer y un tanto por ciento quedaban con secuelas que después deberían de ser resueltas. Este perfil, que ha sido denominado grave debido a la hospitalización, cumplía una serie de características, era más frecuente en hombres, estaba asociado a comorbilidades, etcétera. Pero quedamos fuera del radar, si os fijáis, los pacientes que sufrimos enfermedad leve y moderada. Quedamos fuera de radar porque no fuimos hospitalizados y luego no se nos hizo ningún seguimiento, y quedamos fuera de radar de los datos porque muchos de nosotros no pudimos contar con prueba PCR diagnóstica al inicio. Y de repente comenzamos a descubrir algunos de nosotros de manera personal e individual que no nos curamos. Que no nos curamos y que tenemos otro perfil distinto al que están hablando por enfermedad grave o importante. Somos más de edad intermedia, no tenemos ninguna otra enfermedad preexistente, no hay factores de riesgo y somos predominantemente mujeres, aunque también hay gente de otras edades afectados. Los síntomas que nos afectan son síntomas muy curiosos, muy numerosos, con un distinto grado de intensidad. Son oscilantes en el tiempo, a veces estamos bien, y producen, en algunos casos nada desdeñables, una importante afectación en nuestras vidas. Y las pruebas habituales diagnósticas que utilizamos en la clínica normal arrojan pruebas de normalidad, no dicen que tengamos nada alterado. De tal manera que como consecuencia empieza un problema a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social y a nivel económico, debido fundamentalmente a la discapacidad que esto produce, que no es nada desdeñable, es muy importante en algunos casos, a la incertidumbre de la enfermedad, es decir, no tenemos diagnóstico, no tenemos pronóstico, no tenemos tratamiento efectivo y no sabemos exactamente hacia dónde vamos, no tenemos marcado el camino. Y también, muy importante, y sobre todo al principio, a la ausencia de conocimiento y reconocimiento de la enfermedad y a la ausencia de atención y seguimiento. Esto hace el caldo de cultivo perfecto para que a lo largo de todo el mundo comiencen a surgir
como setas a lo largo de toda la geografía mundial, los primeros colectivos de pacientes. Y estos colectivos de pacientes lo que hacen es que se asocian con compañeros de viaje y van empezando a presionar distintas instituciones para lograr distintos hitos de reconocimiento. En España, nuestro colectivo de pacientes surgió en mayo de 2020, comenzó en Cataluña y después se fueron sumando otras comunidades autónomas a medida que la infección continuaba. ¿Cuáles fueron los hitos o los pasos principales para el reconocimiento de nuestra enfermedad? El primero de todos ellos fue en septiembre de 2020 por la OMS, que ya declaró y reconoció que existían unos efectos a largo plazo del virus que había que estudiar. Esto ya, si os fijáis, ya se sabía o se intuía de otras pandemias previas, sobre todo del SARS-CoV-1 y del MERS, en el cual había algunos pacientes que se habían quedado sin recuperarse. En noviembre de 2020, el CDC americano también dedica una partida presupuestaria muy importante a la investigación de los efectos de lo que ellos llaman los efectos del post-COVID. En diciembre del 2020, ya el Instituto Nacional de Salud británico reconoce la existencia de la enfermedad. Empieza a crear las primeras clínicas para el long COVID y empieza a desarrollar la primera guía internacional para atención del paciente del long COVID. Y todo culmina con, a principios de 2021, lo que nosotros consideramos el documento más importante respecto al long COVID, que fue elaborado por la OMS, en el cual exhorta a los gobiernos y les marca una hoja de ruta, tanto gobiernos como instituciones, sobre cómo enfocar el tema del long COVID, dado que ellos piensan que va a ser un problema pospandémico gigantesco. A principios del 2021 nosotros ya conseguimos el reconocimiento a través del Ministerio de Sanidad y del documento científico técnico sobre el coronavirus del long COVID. Y aquí terminamos. ¿Cuál es la importancia del problema? Pues realmente no lo sabemos porque no hay números. Lo que sí es, tenemos una aproximación, sobre todo a través del Instituto Nacional de Estadística británico, según el cual aproximadamente el 10% de los infectados, es decir, 1 millón de personas en el Reino Unido, podrían estar sufriendo el long COVID, de los cuales tienen un impacto vital importante en sus vidas un 20%, es decir, hasta 200.000 pacientes. Haceros una idea del problema. Y algo mucho más anecdótico, pero importante por el tipo de paciente que afecta, hay 40.000 niños afectados por esta enfermedad. En España no hay un estudio claro sobre el tema, pero sí tenemos datos indirectos que han aparecido a través de la Universidad de Murcia sobre las bajas laborales y su duración. Y sabemos que el 8% de los infectados, que coincide mucho con el 10% de la encuesta británica, tienen bajas de más de 3 meses de duración, que es más allá de lo esperado para la resolución de una enfermedad leve que está estimada en aproximadamente 3-4 semanas al máximo. Y que aproximadamente un 1% de los pacientes tienen bajas superiores al año. ¿Vale? Hola. Sí, dime. Entonces, sí, claro. El relato, como vemos, el relato cambia. No son leves, no son solamente leves, pacientes graves, pacientes muertos y pacientes con secuelas. Hay un tanto por ciento de pacientes que no se curan y que están fuera del radar, como os comentaba. Muchos de ellos sufrieron una infección aguda, leve o moderada, una infección leve o moderada. Y no es grave por la amenaza vital, es verdad, pero sí por la repercusión que está teniendo en nuestras vidas. Es verdad que el tanto por ciento aparentemente puede sonar bajo, un 10%, pero debido a la traducción a números pandémicos, los números son gigantescos. De tal manera que es necesario, yo creo, desviar recursos y esfuerzos a fin de intentar disminuir este problema social, económico y de salud pública tan importante. De manera paralela a todos estos trabajos que han ido surgiendo internacionalmente, Long COVID Acts, mi colectivo, se asoció con la Sociedad Española de Medicina General en junio de 2020 y comenzamos a desarrollar unas líneas de trabajo centradas en 4 puntos fundamentales: investigación, incapacidad laboral y 2 puntos sobre los que se monta y cristaliza el proyecto de la guía actual que hoy vamos a presentar, que son las escalas funcionales, dado que sabemos que la mayor parte de las pruebas en nosotros son normales y es difícil de medir nuestro grado de afectación, y los protocolos de actuación ante el COVID persistente o long COVID. Y de eso, pues, como os comento, surgió esta guía, que yo creo que es un gran proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Felipe, por darnos este repaso y situarnos en donde estamos. A continuación va a hablar Esther Rodríguez, también del colectivo, también compañera, que un poco nos va a trasladar la importancia que tiene esta guía, la importancia de la investigación y los retos de futuro desde el punto de vista del colectivo Long COVID ACTS. Adelante, Esther. Bueno, muchas gracias, Pilar. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero, por la asistencia, ¿vale? Por apoyar este proyecto. Y bueno, me subo un poco de forma somera a los agradecimientos que decía Felipe, ¿no? Gracias por este acompañamiento, ¿no? En este periplo, porque ha sido un periplo de año y algo, de momento, a Lorenzo y a Pilar, y luego también a todos los compañeros de Long COVID ACTS, en especial a Ana y a Sonia, ¿eh? Y bueno, un poquito lo que yo voy a hablar, ¿no? Después de esta gran introducción es un poco en la guía en sí, ¿no? O sea, lo esperábamos como agua de mayo, nunca mejor dicho, el tema de que queríamos, ¿no? Una guía, sobre todo para guiar a profesionales y a pacientes, ¿no? Porque en base a nuestra experiencia, esta enfermedad que nos ha desconcertado a todos y a todas desde que irrumpió, ¿vale? Ahora se empieza a ver un poquito de luz, ¿no? Pero obviamente es un camino que todavía es muy largo y se necesitaba, ¿no? Pues tener algo a modo, ¿no? de consenso entre los diferentes especialistas, porque muchas veces veías, ¿no? como la asistencia de atención primaria con tu médico o médica de cabecera, que era tu principal referente, ¿no? Pues eso, ¿no? La atención telefónica, no sabían bien qué decir, ¿no? Yo me acuerdo a mi doctora de decirle, no, mira, he leído esto, ¿no? Estos documentos, estos artículos, tal, ¿no? Y le iba guiando yo a ella, ¿no? Lo que tendría que ser algo conjunto. Por una parte, una participación más activa del paciente, ¿vale? Que eso está bien, pero a la vez había que vislumbrar un camino, ¿no? Y entonces por eso es tan importante esta guía y sobre todo lo que implica a nivel de esta actitud colaborativa entre todas estas 48 sociedades, que en un principio eran 27 y luego pues estas 21 además se han añadido. Eso es una cosa muy buena y de que también los pacientes, muchos de nosotros también sanitarios, lo vemos muy positivo, ¿no? Porque es un poco hacia donde se tiene que ir y se tiene que aunar todavía más sociedades, ¿no? Porque esto es una visión que tiene que ser holística, un abordaje integral del paciente, ¿no? En todas sus esferas, ¿no? Ya no solo pues la física, sino también el abordaje de salud mental, ¿no? Que todo esto conlleva, ¿no? Y luego también otros aspectos que involucran esta discapacidad que parece que, ¿no? Estamos teniendo la gran mayoría un perfil de gente joven, ¿no? en activo a nivel laboral, ¿no? Pero también en otros picos de franja de edad, como son los menores de edad, los adolescentes, los niños, que también hay casos, aunque sean más minoritarios, pero se ven también, ¿no? Cómo afecta, ¿no? A ellos en su día a día, ¿no? A nivel de relato, en la funcionalidad, ¿no? A nivel académica, en sus actividades extraescolares, que dejan de lado, ¿no? Y luego también, esa franja de edad de gente más mayor, ¿no? Que hasta dónde, ¿no? Han podido estar ingresados o no, y están sus comorbilidades, y que en algunos casos de esos, pues también puede haber persistencia de síntomas, ¿no? Y tener, pues bueno, aunar más experiencia y conocimiento para poderlos tratar mejor, que al fin y al cabo es lo que queremos todos, ¿no? Y también vemos que esto, pues bueno, tiene que tener una intervención de sanidad pública y a su vez utilizar recursos, ¿no? Dirigidos, ¿no? A poder tener un mayor tratamiento y también ir hacia la prevención en un futuro, ¿vale? Que luego os comentaré de los retos de futuro, ¿no? Y entonces esta guía para nosotros sobre todo es darnos esa visibilidad, que en un principio éramos invisibles, fuera de radar, como decía Felipe, y este reconocimiento de, mira, nos pasa esto, queremos curarnos, queremos hacer lo posible para ello y también colaborar con los profesionales, ¿no? Está un poquito, ¿no? Esta perspectiva, ¿no? de hacer al paciente activo, ¿no? Como el paciente experto, ¿no? Colaborativo también en ellos dentro de la guía, ¿no? Como algunas visiones, ¿no? En Reino Unido y en Estados Unidos tienen, ¿no? Esto es muy positivo, ya no solo para nosotros, sino también que se enfoque hacia otras enfermedades, ¿no? Otras dolencias y que se creen esas guías clínicas, también con la actitud activa del paciente, ¿no? Y bueno, y también concienciar a la sociedad,
de que existimos, ¿no? También que sepan qué pasa esto, ¿no? A los colegios, ¿no? Que sepan que hay niños afectados de esto y que se les tiene que adaptar también, a lo mejor, el currículum académico, ¿no? Sobre todo estos chicos, ¿no? Yo qué sé, de segundo de bachillerato que a lo mejor van a hacer la selectividad en breve, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Pues hay que concienciar a la sociedad, ¿no? No solo a los profesionales y también implementar, ¿no? En todo este tratamiento a profesionales que a veces son extrahospitalarios, ¿no? Como los terapeutas ocupacionales, como bueno, dentro de los médicos rehabilitadores y los fisioterapeutas, ¿no? Porque vemos de que a día de hoy no hay un tratamiento, ¿vale? Pero nosotros creemos que llegará ese tratamiento y mientras tanto la rehabilitación vemos que en muchos de los casos, quizá no en todos, ¿vale? Porque también hay que personalizar cada caso, sí que es provechosa, ¿no? Y sí que ayuda, ¿no? Y que se tiene que implementar a nivel público porque por desgracia la rehabilitación a nivel de sanidad pública es muy obsoleta, ¿no? No llega a todo el mundo y también en esta guía queríamos un poquito que se pudiera uniformizar, ¿no? Con estos, bueno, este protocolo, ¿no? Estas indicaciones, ¿no? Para tener una asistencia más o menos de todos por igual, independientemente del lugar en el que nazcas, en el que estés viviendo, ¿vale? Para que puedas tener una atención adecuada, ¿vale? Porque se puede tratar, se puede prevenir, ¿no? de cómo evolucione y evitar que pueda haber secuelas, porque como decía mi compañero, de momento las pruebas nos van saliendo bien, quizá no sabemos aún dónde tenemos que mirar para encontrar algo, pero bueno, se descartan cosas, pero a su vez hay una discapacidad que es real y los datos que ha comentado del tema de Murcia, pues ahí están y se tiene también pues, que seguir investigando, o sea, sobre todo la investigación también es otra cosa que vemos que es fundamental, ¿vale? En nuestro caso en concreto, ¿no? Igual que en otras enfermedades, pero en el nuestro que todavía hay mucha incertidumbre, que navegamos en incertidumbre constantemente, lo que nos va a hacer, ¿no? Poder tirar hacia adelante es la investigación, un poco orientada a, bueno, primero a definirnos, a hacer una foto, que esto ya se está un poquito haciendo, ¿no? De qué nos pasa, quiénes somos, qué perfiles somos, ¿no? Y entonces, aparte de esa investigación, también hay que hacer investigación de ¿por qué nos pasa esto? ¿No? La predisposición que pudiéramos tener, ¿no? Cada uno, ¿no? En estos perfiles afectados, ¿por qué más mujeres? ¿No? ¿Y por qué les pasa a estos niños? ¿No? ¿Qué les pasa? ¿Qué predisposición genética hay? ¿No? Entonces, de cara a saber lo que nos pasa dentro de las múltiples hipótesis que están saliendo, ¿no? Y dianas, ¿no? De daño del virus, ¿no? Que un poco, ¿no? Lo afecta un poquito todo, pero empezar, ¿no? A profundizar, ¿no? en esa investigación para así poder tratar y sobre todo prevenir, ¿no? Una vez quizá, ¿no? La prevención en los que nos ha pasado de las primeras olas, pues no la tendremos, ¿no? Pero al menos podernos estabilizar y curar y tener esa prevención, porque esto no significa que no vaya a poder pasar en un futuro, ¿no? Que pueda seguir habiendo más COVID persistente, porque el coronavirus ha llegado para estar un tiempecito, ¿vale? Y entonces tenemos que abogar también por el conocimiento para hacer la prevención. ¿Vale? Y también es muy importante, pues dentro de esa investigación, pues bueno, entre todos seguir con esta actitud colaborativa, ¿vale? También en las investigaciones, ¿no? Crear bases de datos, utilizar el Big Data, ¿no? Que es una herramienta muy potente y luego, sobre todo, la asistencia compartida, ¿vale? Entre los diferentes profesionales. Esto es vital, igual que la actitud colaborativa entre los propios colectivos de pacientes. Y bueno, en principio yo lo que quería comentar era esto y nada, Pilar. Nada, muchas gracias Esther. Y además nos has dejado paso para nuestro siguiente interviniente, que es Lorenzo Armenteros del Olmo, coordinador, yo con el coordinador de este proyecto de la línea COVID persistente y responsable en nuestra sociedad, en la SEM, de esta guía también. Nos va a hablar de lo que nos ha dejado Esther en bandeja, la asistencia compartida. Adelante, Lorenzo. Buenos días a todos y gracias por estar presentes y tener tantos medios atentos a algo tan importante como consideramos que es el long COVID persistente y la presentación de esta guía. Perdón. En primer lugar, quisiera hacer una reflexión personal y es que trabajar con el colectivo de pacientes para mí ha sido una experiencia única en mi vida profesional. Sí, era una suerte, ha sido una suerte que muchos de ellos
fueran profesionales sanitarios, pero no todos, y trabajar codo con ellos desde un principio, desde las bases iniciales de todos los procesos y proyectos que hemos iniciado desde la SEN con ellos, ha sido algo fundamental. Y ahora, dentro de lo que es la guía tiene, como todas las guías, grandes aspectos a destacar, que serán desarrollados más tarde, pero sí queremos desarrollar uno, y es un nuevo modelo de atención que ahora introducía Esther. Nosotros hablamos de un modelo de asistencia compartida, y para hablar de asistencia compartida tendríamos que decir que es cuál era el modelo que hasta ahora estamos viviendo. Es un modelo de asistencia diferida, desde atención primaria, hacemos una interconsulta al hospital y muchas veces perdemos el paciente o el contacto con el paciente porque no tenemos una comunicación cercana entre profesionales. Aprovechando esta guía, nosotros proponemos un modelo de asistencia compartida, pero en este caso y en el caso de Long COVID, vertebrada en la atención primaria, en la que tomemos decisiones compartidas entre los diferentes profesionales multi e interdisciplinares y desde luego con el paciente. Esto lo justificamos por algo muy sencillo. Muchos de estos pacientes no recibieron asistencia en el hospital. El diagnóstico y el seguimiento se hizo desde atención primaria. Estamos acompañándoles desde ese momento y queremos ser la guía para que por ese eje donde circula su proceso podamos dirigirlos a los diferentes especialistas hospitalarios para que puedan ayudarle. Pero desde el concepto general que puede tener la atención primaria del paciente, ese concepto holístico de todo el paciente en sí, no de solo la enfermedad, sino en todos los aspectos que pueden ser emocionales, orgánicos e incluso sociofamiliares que puedan tener. De ahí surge la idea de variar este concepto, de trabajar en equipo con los especialistas del hospital. Al hablar de vertebración en atención primaria, alguien puede considerar que somos en cierta manera egoístas y para nada significa esto. Este modelo de atención colaborativa huye de cualquier confrontación, totalmente, sino de absoluta colaboración y de poner al paciente en el centro que le corresponde. Trabajar en un modelo donde podamos estar junto a él, saber sus inquietudes y saber incluso aquello que no solamente pueda ser a nivel sanitario. Es un modelo además que consideramos eficiente, porque en un mismo acto clínico podemos resolver gran parte de las inquietudes, gran parte de las necesidades que pueda tener el paciente y a la vez, podríamos decir, utilizando una palabra que quizás suene a vulgar, amortizar varias consultas, porque estamos en un contacto. Disponemos de medios técnicos en este momento. Hemos fomentado otros modelos de consulta no presencial y esto tiene que ser una experiencia para ponerla en marcha. Trabajemos con teleconsultas, con el paciente, con el especialista en el hospital, trabajemos con diferentes especialidades, no solamente hospitalarias, sino extrahospitalarias, y desde luego volvamos o recuperemos un modelo que, tal como decía Esther, no solamente puede ser aplicado a la atención primaria, al modelo long COVID, sino que puede ser aplicado a multitud de enfermedades. Es una parte importante de la guía, aparte de todo el interés que pueda tener científico-técnico que lo tiene, ya que es una guía enormemente elaborada, trabajada por un gran número de autores a los que desde aquí agradezco su esfuerzo y su intensidad en el trabajo. Nos hemos implicado todos de una forma personal y profesional muy completa y yo creo que el resultado es un resultado muy, muy bueno y único en toda la bibliografía internacional, por el modelo de guía que representa, por la intensidad de los conocimientos que se aportan en ella, por la calidad científica que aporta y por el sistema de trabajo que se tiene, ese sistema colaborativo con los pacientes, codo con codo, como hemos tenido y como les repito, una gran experiencia de modo personal, le da una entidad a esta guía que puede ser característica y muy importante para el futuro de la enfermedad, ya que la guía, tal como decía nuestro presidente, es una guía dinámica en la que se aportará absolutamente todo lo que vaya surgiendo. Me siento, la verdad, y tengo que decirlo sin falsa modestia, orgulloso de haber trabajado con este equipo, de trabajar con la gente que ha realizado y del logro que hoy presentamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lorenzo. Y yo quisiera resaltar una de las cosas que has dicho para introducir a nuestro siguiente portavoz, ¿no?
la amplia colaboración y la amplia participación. Hay muchas veces que en los proyectos en los que no creemos acaba participando el último de las sociedades, el recién llegado, todo esto. Bueno, pues yo quisiera resaltar, y prueba de ello es los que estáis aquí, tanto los que vais a intervenir como los que estáis siguiendo el proceso, que todos sois representantes de vuestras sociedades. Estamos hablando de presidentes, de vicepresidentes, estamos hablando de implicación de las juntas directivas de las sociedades. Y bueno, y siguiendo así, damos paso a nuestro siguiente portavoz, que es José Ramón Martínez Riera, que además seguimos en la atención primaria y seguimos con la idea de equipo que no puede ser de otra manera, ¿no? Enfermeros y médicos trabajando juntos en un nivel asistencial y enriqueciéndolo. José Ramón Martínez Riera es el presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria y nos va a hablar, aportar el punto de vista de la enfermería en este tema. Adelante, José Ramón, gracias. Sí, buenos días, muchas gracias, Pilar. Ante todo, y aunque pueda parecer reiterativo, no se puede dejar de trasladar el agradecimiento a quienes, bueno, a todos los que hemos participado, a los que habéis participado, pero de una manera muy especial a quienes habéis coordinado esta guía. Creo que se ha resaltado la complejidad de esa coordinación. 48 sociedades científicas, cada uno con nuestras expectativas, nuestros puntos de vista y también, ¿por qué no?, nuestros intereses hacen complicado el confluir en intereses comunes. Y esto lo ha hecho de manera ejemplar y magistral Pilar. Yo focalizo en Pilar porque ha sido la persona con la cual he mantenido permanentemente contacto y bueno, y de verdad que es muy, muy de agradecer. Bien, yo no puedo más que sumarme a lo ya dicho, pero voy a empezar por una frase que dijo Warren Beatty, que decía que cuando la marea baja, te permite ver a quien nadaba desnudo. Y esto de alguna manera es lo que nos ha permitido la pandemia, o nos está permitiendo la pandemia. Nos está permitiendo el identificar qué cosas hemos hecho bien, pero también qué cosas nos han dejado desnudos. Y por lo tanto, bueno, pues de alguna forma, a través de esa identificación, el poder dar o intentar dar respuestas que minimicen los efectos de esa desnudez del sistema sanitario y también, ¿por qué no?, incluso también de los profesionales de salud que intervenimos. Me van a permitir, porque desde la sociedad que represento haga una aportación desde la perspectiva enfermera y desde esta perspectiva que además, si hay alguna cuestión que ha dejado de manifiesto esta pandemia, es que el abordaje, el afrontamiento a un problema de la magnitud de la COVID-19 tan solo se puede hacer desde una perspectiva de trabajo transdisciplinar. No hay posibilidad de respuesta si no se tiene esta perspectiva de trabajo compartido, de respeto y, sobre todo, de difuminación de marcos competenciales para centrarse en lo que son objetivos comunes que, como no pueden ser de otra manera, son los que se focalizan en las personas a las cuales afecta y a las familias y la comunidad en las cuales se integran. Desde esta perspectiva, me gustaría resaltar que otro de los aspectos que, sin duda, ha dejado de manifiesto la pandemia es el valor de los cuidados. El valor de los cuidados en unas situaciones muy complejas en las que el dolor, el sufrimiento, la muerte, pero unidas también a la soledad, al aislamiento, a la vulnerabilidad, han hecho muy patente esa necesidad de cuidados. Por lo tanto, yo creo que la respuesta que desde los diferentes equipos, desde los diferentes ámbitos de atención y muy especialmente desde las enfermeras que han intervenido en todos los procesos, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria y también en la atención sociosanitaria, que no olvidemos que ha sido posiblemente la gran castigada de esta pandemia, han sido relevantes. Cuidados que sin duda han tenido que ir ligados a ese trabajo compartido que comentaba.
Pero no podemos olvidar que la pandemia, y desde la perspectiva enfermera nosotros desde luego lo vemos así, la pandemia va más allá de ser una enfermedad, la pandemia es un problema de salud en el que confluyen factores fundamentales como los económicos, pero también como los espirituales, entendidos estos como los valores, las emociones, los sentimientos, que inciden de una manera significativa en diferentes ámbitos de la vida de las personas y como consecuencia de su salud individual, de su salud familiar y de su salud comunitaria. La pandemia creo que nos tiene que hacer reflexionar también sobre la necesidad de contar cada vez más con la comunidad desde una perspectiva de participación activa y real en la que se incorporen en la toma de decisiones y no tan solo como elementos o sujetos pasivos que cumplan las indicaciones o las medidas que se dictan por parte de los expertos o por parte de los cauces políticos. Por lo tanto, entendemos que la pandemia, que poco a poco iremos bueno, pues por lo menos controlándola. Yo coincido con Esther en que nos queda un largo recorrido todavía en la pandemia. La COVID no va a estar con nosotros durante algún tiempo y sobre todo va a estar con nosotros algún tiempo las consecuencias, los efectos colaterales que deje la pandemia. Y esto no lo podemos perder de vista en ningún momento. Y yo creo que esta guía también contribuye de manera significativa a afrontar con eficacia y con eficiencia todos los efectos que esta pandemia va a dejar en muchos ámbitos de la vida de las personas, las familias y la comunidad. Yo me gustaría despedirme con una frase de Montserrat Busquets Urribas que dice que presencia cuidadora a través de la cual las personas saben y sienten que están en buenas manos. Yo creo que esto es lo que debemos finalmente de trasladar a la sociedad. Yo creo que lo identifican y lo valoran en su justa medida, pero no está de más el ponerlo de relieve, la importancia de esa motivación e implicación permanente que han tenido muchísimos profesionales de la salud y de otros ámbitos que han hecho posible que ese dolor, sufrimiento y muerte se haya podido llevar con mayor dignidad, que también es un elemento a tener muy en cuenta en el abordaje de cualquier problema de salud. Yo no quiero despedirme sin antes resaltar la importancia de la participación de tantas sociedades científicas, pero también de tantas miradas diferentes. Y yo creo que esto es lo que hace singular esta guía, la posibilidad de tener una visión, una multivisión de un problema de salud que no puede en ningún caso focalizarse en una perspectiva única y que por lo tanto hace muy importante esa perspectiva global y compartida. Muchísimas gracias a todas y a todos y seguro que esto es nada más que el punto de inflexión de un proceso permanente de dinamismo y de aportación científica al afrontamiento de este problema de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. La verdad es que creo que todos estáis viendo que esto es un poco, nos estamos comportando como los padres de un hijo primerizo, ¿no? Que todos nos venimos un poquito arriba y al final estamos debatiéndonos y defendiéndolos, pero sí que os pido que nos ajustemos un poquito a los tiempos porque si no, nuestros compañeros los periodistas nos van a echar de aquí, ¿vale? Venga, seguimos con esta visión tan importante como es los cuidados, ¿no? Y como es compartir y trascender lo que son los niveles asistenciales. Y el siguiente profesional que interviene, compañero Pascual Piñera Salmerón, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, nos va a dar su punto de vista desde los servicios de urgencias. Adelante, Pascual. Gracias. No te oímos, Pascual. ¿Está silenciador? A ver ahora. No, muy flojito. No sé si te acercas un poco más,
cambias el micro. O que se ponga cascos a lo mejor, si tiene auriculares. Es que te oímos muy flojito, que así no se te entiende. ¿Puede pasar el siguiente e intento arreglarlo? Sí. Sí, vale. Mientras lo arreglas, si te parece, pasamos al siguiente y después te damos paso otra vez cuando nos indiques, ¿vale? Bueno, pues para no demorarnos más, vamos a pasar y entramos ahora en el ámbito estrictamente hospitalario, por decir así. Esta afectación sí tiene múltiples síntomas, pero desde luego que una vez superados lo que son la sintomatología general, la sintomatología neurológica es una de las más prevalentes. Y por eso damos entrada a Jesús Portaete-Sam, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, de la SEN. Adelante, Jesús. El micro. Abre el micro, porfa. Ya está. Pues nada, muy buenos días a todos. Es un auténtico placer estar aquí. Quiero agradecer de corazón en nombre de la Sociedad Española de Neurología y especialmente en nombre de todas las personas, pacientes que acuden a nuestras consultas con síntomas neurológicos y que se encuentran perdidos en este momento y que gracias a estas iniciativas yo creo que podemos cambiar la vida. La manifestación neurológica es muy frecuente, de hecho afecta al 60% de los pacientes ingresados y más de un 12% de los pacientes ya de manera crónica, lo que podríamos llamar los síntomas post-COVID. De ellos, quizá los más frecuentes, y muchos de ellos tienen una gran repercusión en los medios de comunicación, son la niebla mental, esta dificultad que tienen los pacientes para acceder a la memoria, encontrar la palabra exacta o recordar lo que han hecho el día anterior. Y otro aspecto muy importante, que es el trastorno disejecutivo, esta dificultad que tienen en organizar su vida, que es un cuadro muy grave, que ha afectado a nuestros compañeros sanitarios, que fuimos los primeros en afectarnos de la enfermedad, pero que afecta a la población general y que puede ser debido a distintas causas y es fundamental estudiarlo, saber realmente a qué se debe y poner un tratamiento específico para los pacientes. Y luego otro de los síntomas más frecuentes es la cefalea, que prácticamente en un 20% se puede cronificar y ser realmente una causa de incapacidad marcada para nuestros pacientes. Tiene un perfil muy parecido a la migraña y recordamos que la migraña es la sexta causa de incapacidad según la Organización Mundial de la Salud. Y luego un síntoma quizá menos leve, pero que afecta en la vida de los pacientes, que es la pérdida del olfato, la anosmia, ¿no? Que afortunadamente no se debe por la invasión directa del sistema nervioso central, sino por el epitelio que está sujetando esta neurona olfativa, pero que aunque parezca algo totalmente banal, les afecta muchísimo a los pacientes de tal manera pues, que en principio pues, pueden tener depresión, ansiedad, de cuadro clínico, incluso riesgo cuando tiene un incendio en la casa. Luego tenemos los síntomas debidos a los cuadros más graves que vemos en los pacientes hospitalizados, como los ictus, que todos sabéis que aumenta la prevalencia del ictus y también de las trombosis venosas cerebrales, el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad inmune que también vemos aumento en su incidencia, y las secuelas del otro cuadro muy poco frecuente, pero muy importante, que son las encefalitis. De tal manera que tenemos mucho trabajo por hacer, trabajo colaborativo y con el foco pensado en la persona, personalizar los diagnósticos y los tratamientos para conseguir que cambie la vida de todos los pacientes que están sufriendo las consecuencias del síndrome post-COVID. Y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jesús, por tus palabras y además por ser concreto. No sé, Pascual, ¿cómo estás? ¿Conseguimos ahora? A ver. No. Mira, y si sales y vuelves a entrar, a ver si así se soluciona. Abandona la reunión y vuelve a entrar y a ver si solucionamos. Y mientras tanto, pues seguimos, porque estamos hablando de que intentamos buscar una solución, intentamos buscar un tratamiento, no conocemos la causa, pero sobre todo lo que hay es que intentar mejorar el estado de salud en el que se encuentran nuestros pacientes. Y una forma de ellas muy importante, desde luego, es la rehabilitación, tanto en la recuperación como en el soporte del paciente COVID persistente. Por eso a continuación va a hablar Joan Miguens Vázquez, vicepresidente de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, SERMEF. Adelante, Joan. Hola, muy buenos días. En primer lugar, me gustaría hacer nuestras las palabras de agradecimiento que ya han anticipado otros compañeros, fundamentalmente a la SEM y al colectivo Long COVID Acts, sobre todo por su papel centinela que han ejercido durante toda esta pandemia, alertándonos de una situación clínica que estaba pasando parcialmente desapercibida.
Creemos que la atención sanitaria moderna requiere una disciplinaridad que ya han citado otros compañeros y quizás sea la COVID ese paradigma de esta necesidad de trabajar en equipo. Rehabilitación se siente cómoda en este tipo de entorno, es nuestro hábitat habitual. Con nosotros trabajan a diario otros profesionales que me gustaría hacer presentes en este momento, fisioterapeutas, quizás los más conocidos, pero también logopedas y terapeutas ocupacionales. ¿Qué haríamos sin poder trabajar la voz? ¿Qué haríamos sin poder trabajar el lenguaje y todo el procesamiento cognitivo que requiere tanto una cosa como la otra? ¿Qué haríamos sin poder trabajar la ocupación en el más amplio sentido de la palabra, desde la parte meramente laboral hasta aspectos relacionados con el ocio o con el enfrentamiento del entorno? ¿Qué haríamos sin todos estos profesionales? También nos resulta familiar un abordaje desde la valoración funcional, es nuestro día a día. Quizás el reto en los pacientes long COVID sea que este proceso tiene una variabilidad evolutiva fuera de lo común. Y me refiero no solamente a la posibilidad de que haya oscilaciones en los síntomas, sino a las diferencias que puede haber entre pacientes y diferentes personas a lo largo de la evolución de la enfermedad. También hemos hablado en la sesión de esta mañana de asistencia compartida. Creemos que será el paciente el protagonista principal de su propio tratamiento. El propio documento también hace hincapié a la necesidad formativa para las personas que padecen el long COVID, que puedan asumir un rol fundamental en su propia mejoría. Creemos que comienza un recorrido que será más o menos largo, en el que estaremos acompañándose en todo momento. Centraremos el trabajo fundamentalmente en el músculo. No olvidemos que nos movemos gracias a los músculos, respiramos gracias a los músculos. Los pulmones no respirarían sin los músculos que facilitan la entrada de aire. El corazón es también un músculo. Trabajaremos sobre estos músculos, pero también es cierto que es el sistema nervioso el que ejerce un papel coordinador. La diana, por tanto, será trabajar esa coordinación, trabajar también el procesamiento cognitivo y rehabilitar el músculo. Y esto va a requerir un ejercicio terapéutico como eslabón fundamental para el tratamiento del long COVID. El objetivo final, sin duda, será mejorar el nivel de actividad, el nivel de participación en todas y cada una de las actividades que necesitamos realizar en nuestro día a día para tener una vida plena y completa. Insisto en que os acompañaremos en todo este recorrido, que la rehabilitación está a vuestra disposición. Me gustaría también hacer presentes a los compañeros del grupo REACOVID, un grupo de trabajo que seguirá intentando buscar opciones y mejorías para todo este proceso. Muchísimas gracias. Rehabilitación está aquí presente y confía poder aportar cosas nuevas y nuevas alternativas también en un futuro. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, y el resto de los compañeros que he visto a Monse también por ahí. Gracias a todos por estar. No sé si Pascual Piñeira de SEMES, que estaba intentando entrar por otro lado, a ver si ahora. No, yo creo que si gritas un poco a lo mejor y te acercas mucho, a lo mejor te oímos. Ahí sí, aquí sí que te oímos. Gracias, Pascual. Pues vamos con ello. Muy bueno, para mí, como... Te perdemos. Es como si tuvieras poca cobertura. A ver. El vídeo. Decía que para honor de estar aquí con todos esta mañana presentando este libro, no solo por lo que supone en sí la guía, sino por poder representar a 48 parte de la representación de las 48 sociedades que han colaborado en la realización de esta guía. Desde el punto de vista de la urgencia, sabéis que para la urgencia ha supuesto un reto y de pandemia, porque lo primero que tuvimos que hacer es desdoblar el circuito de urgencias completamente, hacer dos circuitos completamente independientes, y nos tropezamos tropezamos al principio
que todos teníamos y todos teníamos el mismo problema, que era la falta de material de diagnóstico y la que podía hacer era tener un soporte, porque los tratamientos con cuenta Pascual, no conseguimos seguirte el hilo porque se entrecorta bastante. No sé si puedes salir a un sitio, como estás con el móvil, donde tengas un poquito más de cobertura. En el hospital estamos, está en la parte baja del hospital y ahí me voy a ver. Pero parece que ahora te oímos mejor. Parece que ahora te oímos mejor. A ver. A ver ahora, ¿cómo me oís ahora? Parece que mejor. A ver, ¿Mejor? Si eso concreta el mensaje para que podamos seguirte. Sí, vamos. Creemos que la urgencia es, pues nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que trabajar, hemos tenido que sufrir como todos hemos sufrido. Hemos estado ahí trabajando continuamente sin mostrar ni un reproche a nadie, como todos los servicios han estado. Creo que de esta pandemia ha servido, hemos avanzado sobre todo en solidaridad y en unión y en avance de cosas que debíamos estar avanzando entre los diferentes niveles asistenciales. Hemos avanzado en este año más que en los últimos 20 años probablemente, y creo que es una cosa que debemos intentar dejar ahí, establecer y tener presente para el futuro y trabajar en eso y no perder esto que hemos perdido. La guía en sí es una guía extraordinaria, nos va a ayudar a poder tratar mucho mejor y conocer mucho mejor al tipo de pacientes que nos van a venir a partir de ahora con haber pasado el COVID. Todos los que hemos pasado el COVID sabemos que tenemos un punto diferente, no somos igual que antes. Yo lo pasé y realmente hay cosas que no son iguales y hay cosas que han aparecido nuevas que no estaban, y creemos que puede ser, que es básico el conocer, avanzar con la enfermedad como hemos avanzado este año, ir de la mano de ella, ir aprendiendo con ella, intentar adelantarnos en lo que podamos, aunque va a ser complicado porque es un virus nuevo, pero intentar adelantarnos en todo lo que podamos. Y todas las investigaciones que hayan, sabéis que Urgencias creó la red Siesta para la investigación del COVID, los cuales hemos publicado unos 14 artículos en revistas de impacto. Seguir investigando, seguir adelante, y la investigación es básica y es fundamental para poder atajar la pandemia, poder atajar la enfermedad y, en lo posible, intentar adelantarnos a ella. Y lamento las condiciones que hemos tenido, pero no sé, habitualmente hago las charlas desde ahí, no hay problema, pero hoy no sé qué pasó. Bueno, eso es Murphy, Pascual, ya sabes que estas cosas suceden, pero bueno, al final te hemos podido oír. Y bueno, yo creo que hasta aquí hemos hecho un pequeño repaso y una pequeña intervención que intentamos que responda a los intereses de todos los que hemos ido participando. Como con el tiempo nos hemos ido un poco, yo iba a hacer un resumen y lo voy a intentar hacer, pero de una forma lo más concisa posible. Si me permitís, voy a compartir con vosotros una presentación en la que voy a intentar recopilar lo principal que se ha dicho y los principales mensajes, ¿no? Sobre todo la potencia de trabajar juntos codo con codo 48 asociaciones científico-técnicas y asociaciones de pacientes y pacientes, no solamente poniendo al paciente en el centro, sino poniéndolo al lado nuestro, como nos indican desde la OMS, ¿no? Me he permitido poneros este documento de la OMS, que creo que es un documento muy importante donde se recogen las estrategias de lo que deben ser las políticas de intervención en situaciones como la que estamos viviendo, en situaciones como la de la long COVID, COVID persistente, donde ya se nos insta a trabajar de forma multidisciplinar y multiespecialidad, y donde se nos insta a que estas asociaciones con los pacientes puedan motivar un avance mucho más adecuado. Y de hecho, la propia OMS reconoce el trabajo que estamos haciendo en España
donde de una forma colaborativa estamos intentando avanzar en el afrontamiento de esta situación. Es un modelo de trabajo y un modelo de trabajo en el que no podemos olvidar la asistencia compartida que nos habéis contado Lorenzo, pero también muchos de vosotros, que tenemos que acompañar al paciente de una forma longitudinal, además en su ámbito familiar y comunitario, porque estamos hablando de salud, pero estamos hablando de salud en su concepto integral. Estamos hablando de salud física, de salud psíquica, de salud familiar, de salud laboral, de salud comunitaria, y estamos hablando de la perspectiva holística. A veces nos gusta mucho quedarnos con los números y claro, cuando las distintas encuestas, tanto la nacional realizada por el colectivo de afectados Long COVID ACTS con la SEN, como la internacional de Hannah Davis, habla de más de 200 síntomas, parece que eso nos llama mucho la atención, pero el paciente no son 200 síntomas sumados, sino que es un paciente que necesita un abordaje integral, un abordaje holístico y un abordaje en su integralidad, independientemente de la expresión que la afectación le haya producido. Por eso esto es uno de los objetivos nucleares de esta guía. Una guía que lo que tiene que ser es una herramienta que nos facilita la toma de decisiones de los profesionales, de una forma homogénea y basada en la evidencia disponible, que no es mucha, está claro que no es mucha, pero cada vez va cambiando y justamente por eso tiene que ser dinámica. Esta es la versión 1.0. Después del verano, salvo que haya alguna evidencia y algún avance que se merezca alguna consideración especial, seguiremos adaptándola y sacaremos una versión 1.1 o 2.0 en función de las evidencias que se produzcan. Pero lo que no podemos perder de vista es el objetivo, y el objetivo es la mejora de la atención a los pacientes, la mejora de la salud de ese 10, 15, 20% de pacientes que una vez superada la COVID aguda persisten con enfermedad. Claro, esta guía, de la cual os pongo dos partes y que está colgada en este momento ya en la página web de SEN y en breve estará en todas las sociedades que participan, es una guía amplia y por eso hemos desarrollado lo que llamamos un breviario, que antes os contábamos, porque el objetivo es que el profesional que se sienta delante de un paciente la pueda coger y pueda guiarse en la atención que le presta de una forma homogénea y lo más basada en la evidencia y en la experiencia recolectada posible, y sin perder de vista las expectativas del paciente, las necesidades del paciente. Creo que eso es un hecho diferencial. Y como toda guía que se preste, lo que hemos intentado es poner el acento en por qué hacerla, en la introducción que justifica cuál es la necesidad de esta elaboración, en la metodología de trabajo, que cuando es un trabajo colaborativo requiere una metodología especial y requiere valorar las evidencias y las experiencias y sopesar cuál debe ser el nivel de consenso y cómo alcanzarlo. Y también, por supuesto, la descripción de la enfermedad. Necesitamos describir la enfermedad para saber cuál es el mayor abordaje terapéutico, abordaje de cuidados, abordaje desde todas las especialidades que intervenimos en la atención a este paciente. Y el seguimiento, porque no solamente es decir, vamos a ver, ya sé que tengo un COVID persistente, sino dentro de este ámbito en el que nos movemos, donde los tratamientos específicos destinados a la curación todavía no son práctica clínica y no están identificados. ¿Qué podemos hacer por mejorar la calidad de vida de los pacientes y por procurar esta adaptación y recobrar su ritmo de vida? Desde luego, los retos del futuro y los cuestionarios y las escalas. Necesitamos herramientas que nos ayuden a ponderar y ver la situación de nuestros pacientes. Sí que me vais a permitir, porque ya viendo el tiempo que nos llevamos, no quiero yo enrollarme y dar una disquisición asistencial de lo que pone en la guía, pero sí deciros que dentro de la página web de SEN, la tenéis ya colgada en este momento aquí, en el apartado de guías y documentos, y aquí tenéis el acceso a la guía completa. Aquí podréis ver que además tiene una parte importante donde se describen cada uno de los apartados que os he comentado, y además tenemos resúmenes para concentrar los mensajes claves
y esquemas que ayuden al profesional a avanzar en lo que es la atención a estos pacientes. Por deciros así, aquí sí que me gustaría resaltar la parte del comité científico, porque si hemos dicho que son 48 sociedades, que veáis la lista de autores que han participado y la implicación, repito, de las distintas sociedades con sus órganos de representación en la misma, y simplemente enseñaros cómo, por ejemplo, en la parte más clínica, pues podemos tener, además del desarrollo, notas de recordatorio, esquemas para valoración y gráficos que nos ayudan al seguimiento de la misma. Creo que lo más importante llegado a este momento es que podéis hacer esas preguntas que entre todos podemos intentar contestar y si te parece, Sonia, entonces dejamos abierto al debate que moderarás tú en función de las preguntas. Muy bien, pues nada, vamos a empezar. Si ya no falta ninguna intervención más, os recordamos que, como ha dicho la doctora Pilar Rodríguez Ledo, la guía está subida ya en la web de la SEM.es. En estos momentos estoy compartiendo el link para los que se hayan incorporado más tarde. Ahí pueden acceder al link y descargarse el documento, que pesa mucho y por eso no podemos compartirlo por aquí, por este chat. Entonces, empezamos. Vamos a empezar con la primera pregunta que nos llegaba de ABC. A ver, una sobre el acceso al Big Data para tener una imagen más real sobre el impacto del COVID en España. Y la segunda relacionada con un trabajo que se ha publicado en Nature que advertía que las personas que han tenido COVID tienen un mayor riesgo de cualquier tipo de enfermedad. Le gustaría saber al periodista Rafael Ibarra si eso ocurre también en long COVID. Lorenzo, a lo mejor, o Pilar, porque creo que Lorenzo estaba al tanto de ese artículo. Pues venga, Lorenzo. Yo quizá pueda hablar más del artículo, pero del Big Data me parece que hablarás tú mejor, Pilar. Por hacer una respuesta quizá más rápida sobre ese artículo de Nature, es lo que nos supone de un nuevo problema y es lo que puede significar en el futuro lo que el artículo indica. Es un artículo que está revisado, un artículo realizado con una N muy alta porque está hecha con la Asociación de Veteranos Americanos y el número, lo que viene a percibir y con un significado estadístico es que aquellas personas que hayan sufrido la COVID en diferentes estadios de sufrimiento tienen una tendencia mayor a padecer cronicidad de una forma más temprana que lo que estábamos acostumbrados. Y eso nos va a estar atentos a quizá una nueva patología añadida a la COVID persistente, y es que este tipo de pacientes necesitarán una vigilancia estrecha ante la posibilidad de que ciertas patologías crónicas, por el hecho de haber sufrido la COVID y se produzca una especie de envejecimiento prematuro en su organismo, pueda dar lugar a una cronicidad mayor en determinadas patologías. Y eso sería algo que verdaderamente hará que estemos atentos por el gran volumen de pacientes que significa y por el gran volumen de pacientes que tendremos que seguir. Viene a darnos un toque de atención en las posibilidades de futuro de esta grave enfermedad y sus consecuencias hasta ahora desconocidas. Bueno, en relación al Big Data, decir que evidentemente estamos en un momento donde el conocimiento es escaso y tenemos que incrementarlo, y cuanto más rápido lo incrementamos, pero con bases sólidas, mejor. Tenemos ya muchos datos. El documento que os compartía de la OMS, de Selina Rajan, lo que habla es de insta a hacer registros que nos proporcionen todos esos datos y que nos permitan aprender de ellos. La Big Data, teniendo un gran potencial, todavía la aplicación que tenemos en la práctica clínica diaria y en la investigación no es del todo la más adecuada. Pero sí que es verdad que es una herramienta muy importante para que podamos sacar todos estos datos junto con la inteligencia artificial, junto con el Machine Learning, con todas esas herramientas que nos van a permitir que si hacemos registros donde tengamos incorporadas toda esa información clínica, metabolómica,
de genómica, de exoma, podamos sacar datos que podamos extraer conclusiones de puntos muy interesantes, como cómo predecir la probabilidad de desarrollo de COVID persistente cuando se tiene una COVID aguda, cómo predecir la evolución y cómo poder mejorar en los tratamientos y en la eficacia del seguimiento, ¿no? Es una alternativa que desde luego está ahí, y esto es una oportunidad, igual que desarrollamos los medios telemáticos de una forma rápida, de desarrollar también nuevos métodos de investigación aplicada y traslacional, ¿no? Muy bien. No sé si alguien más quiere, de los que estáis aquí, que sé que algunos de vosotros sois, bueno, avezados en el tema de la inteligencia artificial, machine learning y big data. No sé si alguien quiere hacer alguna precisión. El doctor Jesús Porta ha levantado la mano, creo. Sí, por eso. Sí, yo más en relación con lo anterior, es decir, con la posibilidad de enfermedades a largo plazo. Sí que es verdad que desde la Sociedad Española de Neurología, con los enfermos que han tenido cuadros graves, pueden tener una reducción de la reserva neuronal y tendremos que ver si en un futuro pueden tener más riesgo de enfermedades neurodegenerativas, sobre todo demencias. No es seguro, pero es algo que tenemos que tener en cuenta sin lugar a dudas, en la línea de lo que estaba comentando previamente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Pablo, perdón, del periodista Pablo Cuy, de Saber Vivir, que pregunta qué efecto ha tenido la vacuna en este colectivo. Precisamente en la SEM, que ahora lo explicarán los impulsores, estamos haciendo una encuesta que está en estos momentos activa para ver cómo está afectando la vacuna a la gente que tiene long COVID. ¿Cualquiera de vosotros? Pues si quieres, Lorenzo. La verdad es que lo que conocemos de la vacuna está basado en encuestas y de momento una encuesta que no está finalizada es la nuestra, pero sí que se está viendo que en un determinado número de pacientes, que por desgracia no es muy alto, se pueden tener una mejoría a la administración de la vacuna. Es en determinadas situaciones y en determinados casos y cumpliendo un perfil que desconocemos hasta ahora y que posiblemente con el resultado de nuestra encuesta podamos tenerlo más claro. Pero sí parece ser que dentro de las hipótesis fisiopatológicas que pudiera haber de origen de la COVID persistente, una de ellas es el acantonamiento viral y en estos casos ese impulso que provoca la vacuna de inmunidad natural pudiera ser efectiva en este tipo de pacientes y conseguir la mejoría, y algunos de ellos, pues después de unos largos meses de baja, se han podido incorporar a la vida laboral. Pero como en esta enfermedad trabajamos mucho con hipótesis y no tenemos demasiado tiempo, no ha ocurrido para tener evidencias. Lo basamos en experiencia y no hemos encontrado esos marcadores que puedan orientarnos a quienes les va a ir bien y a quienes les va a ir mal. Se sabe que hay un pequeño porcentaje de que le puede ir bien, pero necesitamos conocer más el perfil de este tipo de pacientes para que en ellos, en lugar de ser solamente profiláctico, se pudiera convertir incluso en terapéutico, pero el número es quizá bajo. Yo, si me permite, Sonia, ampliando esto que dice Lorenzo y por dar, bueno, una pincelada de un dato de última hora, porque mientras él hablaba lo estaba mirando, en nuestra encuesta hay 196 pacientes que han respondido, y a medida que se van incrementando las respuestas, pues sí que esos porcentajes que al principio parecía que era como que un 20% empeoraban, un 20% mejoraban y el resto estaban iguales, se han ido modificando. Y en este mismo momento, con las 196 respuestas, hay un 14,9% que mejoran y un 21,4% que empeoran, y el resto están exactamente igual. Teniendo en cuenta que, como decía Lorenzo, es demasiado pronto y no sabemos si ese empeoramiento es temporal o esa mejoría es temporal, si se va a mantener, si se va a recuperar o cuánto tiempo va a durar esto. Estamos haciendo un corte y es un dato preliminar, simplemente que aprovechamos para darlos ahora en esta oportunidad. Creo que Felipe quería decir algo antes. Sí, dos cuestiones. Una respecto a la vacuna. Va a salir un estudio del grupo de Yale, creo que muy importante, de la profesora Iwasaki, en el que se va a estudiar el efecto de las vacunas en los pacientes long COVID mediante
un estudio randomizado que yo creo que puede arrojar muchos datos, porque probablemente lo que comenta Pilar es así. El estudio de la vacuna debe ser a lo largo del tiempo. Coger una foto fija de la vacuna a la semana de la segunda dosis o al mes de la segunda dosis no nos va a dar probablemente datos fiables sobre cuál es el efecto real de esa vacuna en los pacientes. Y respecto a lo anterior que habéis comentado del artículo en Nature de las consecuencias a largo plazo de la enfermedad, pues parece que empiezan a aparecer los primeros datos de que ya solo por infectarte puedes tener una serie de consecuencias a largo plazo. Y esto aprovecho a enlazarlo un poquito con la enfermedad profesional de los profesionales sanitarios que actualmente no está reconocida. La mayor parte de nosotros no la tenemos reconocida y parece ser que este virus, por lo que conocemos, pudiera tener efectos a largo plazo. Creo que sería importante que esto cambiase. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta que nos llegaba por parte de Eva Said, periodista del País, que nos preguntaba que cuál va a ser el siguiente paso por parte de la SEM y el resto de sociedades científicas, así como del colectivo Long COVID, distribuirlo entre los asociados para unificar criterios, presentarlo a las administraciones correspondientes para que puedan redactar protocolos y aplicarlos en sus respectivos sistemas de salud. Efectivamente, pues es exactamente eso. De hecho, ya se ha enviado al Ministerio, se ha enviado, como podéis ver en la nota de prensa que hemos compartido, se ha enviado también a las consejerías de salud, a los colegios de médicos y de otros colectivos profesionales y a la OMS. Se lo hemos enviado también para que tenga conocimiento de esta guía. No sé si quiere añadir algo más, Pilar. No, yo creo que básicamente decir que el objetivo de la guía es implementarla. Entonces, cuanta mayor difusión y sobre todo difusión especialmente a los órganos de decisión, que son los que tienen la capacidad de implementarla, pues muchísimo mejor, ¿no? Además, como no podía ser de otro modo, la mayoría de nosotros somos profesionales sanitarios del sistema sanitario español, y antes de presentarla al público lo normal es trasladarla a nuestras administraciones, ¿no?, con las que estamos comprometidos en el trabajo, y así se ha hecho, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entendemos que el ir de la mano y seguir las instrucciones de la OMS también es algo que en estos tiempos de globalización es muy importante. Aparte, lo vamos a compartir también con todos aquellos que consideremos que puede aportar un valor añadido, y así todas las sociedades lo hemos hablado para que entre todos llegue al mayor número posible de interesados, ¿no? Muy bien, otra pregunta del País también, que nos preguntaba si existían sinergias entre la SEM y el resto de sociedades participantes con los equipos de investigación de la COVID persistente. Bueno, pues sigo, si no en algún momento, si queréis alguno hablar, yo estaré encantada, porque me da la sensación de que estoy hablando mucho. Nosotros estamos abiertos, igual que en la guía, en todos los proyectos de investigación, y la línea de investigación es una de las 4 que ya Felipe indicó que estamos saliendo, ¿no? Nuestro objetivo siempre ha sido desde el principio, respondiendo a las necesidades que se nos plantearon desde los pacientes, ir de la mano con los pacientes, con el colectivo de afectados, y ahí hacer sinergias con aquel que pueda aportar, y tenemos algunos proyectos abiertos, tanto con el CENIO, con el CENIC, con CIC-Biogune, con algunas empresas, y bueno, estamos abiertos con todos. Yo no puedo por menos que decir que juntos sumamos, o sea, es que es pesado decirlo, pero la verdad es que el valor que podemos aportar cada uno de nosotros solos es ínfimo, y si nos unimos siempre los resultados van a tener mayor trascendencia en nuestro objetivo principal, que es restaurar la salud que han perdido los afectados, ¿no? Luego también nos llega una pregunta de esta sanitaria, de Eva Zarzalejo, que nos pregunta qué porcentaje de población pediátrica está afectada por long COVID y si comparten síntomas con los adultos, y también nos preguntan por cómo se realiza el abordaje en estos pacientes de menor edad. Lo mejor es que conteste Esther, porque teníamos invitado, iba a participar, de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, pero por problemas de compaginar la agenda y bloquear la consulta no ha podido estar, pero seguramente Esther va a poder responder muy bien a esta pregunta.
Vale, bueno, gracias por esta pregunta, porque visibilizamos, ¿no?, a este sector de la población que parece que en un principio no podía estar afectado por la COVID persistente, y sí que van saliendo casos. Sí que no se podría decir con detenimiento, ¿no?, dentro de este 10% de afectados, ¿no?, que parece que pasa más en global o más contando los adultos, ¿no?, de cara con los adolescentes y preadolescentes y niños es más difícil porque no se ha hecho una contabilización, y a su vez hay muchos que no se detectan tan fácilmente. O sea, el propio niño menor, ¿no?, puede decir que está un poco más cansado, pero a lo mejor eso no trasciende, o los padres no saben tampoco, bueno, pues está haciendo más extraescolares, va a tener ahora más exámenes, ¿no?, y entonces como que se tiende a minimizar. Sí que es verdad que algunos de estos casos sí que tienen algún padre o madre, o ambos, afectados por COVID persistente, y entonces como que estos papás sí que pueden tener el radar un poquito más activado, y entonces comentarlo a la pediatra. Yo puedo comentar un poco que algunas comunidades, en una comunidad autónoma en concreto, ¿vale?, sí que tienen una unidad que sacaron a finales de año de COVID persistente para atender a niños, porque empezaban a haber más casos, ¿no? Y a día de hoy consta de que llevan unos 50 niños, que no está mal para unidad que se ha creado para eso. Y a nivel de manifestaciones de síntomas, bueno, hay algunas cosas que sí que son similares, ¿no? También tienen problemas cognitivos, ¿no?, y también pueden presentar mucha fatiga, ¿no? Pero bueno, también pueden tener cuadros a nivel de complicaciones, que por suerte se da en pocas proporciones de niños con COVID persistente, que puede ser el síndrome el síndrome multiinflamatorio sistémico, que por suerte se da en poquitos casos, ¿vale? Y nada, y hay que hacer mucho, ¿no?, en cuanto a contabilizar estos casos, ya no solo los de niños, sino los de los adultos, ¿no?, para podernos decir, vale, hay esta repercusión, vamos a poner más recursos, ¿no?, en proporción para poderlo tratar. Y desde luego que estos casos se implementan mucho con el tema de la rehabilitación también, ¿vale?, sobre todo respiratoria, ¿no?, y también funcional, y luego también de esas adaptaciones, ¿no?, que se tenga que hacer también a nivel curricular, ¿no?, en algunos casos, ¿no?, porque sí que hay mucha afectación cognitiva que suelen tener. Y de momento esto, y tenemos que investigar más. Muchas gracias. Lorenzo, creo que quiere decir algo. Para redundar en este tema, es la necesidad de un registro de la propia enfermedad. Hasta ahora cada comunidad tiene un sistema de registro diferente, no se ha unificado, no hay un registro específico de la patología long COVID, estamos codificados de diferente manera por síntomas en algunos casos y no por la enfermedad en sí. Y eso nos da una gran dificultad de saber las dimensiones del problema. Una de las reivindicaciones que se hace ante la administración pública de todas las comunidades autónomas es la posibilidad de que podamos tener un registro desde atención primaria que nos permita, o desde cualquier sistema, un registro en sí que nos permita, y trabajar en ello. Trabajar en ello porque si no codificamos no conocemos el problema. Estaremos hablando de porcentajes, pero no de realidades. Un sistema como el nuestro, establecido de una forma estatal, podría permitirse el lujo de tener estos datos de una forma clara. Y eso, unido a los metadatos que hablábamos antes, al uso del Big Data, podría ser una información muy importante, pero la información tiene que ser correcta y es necesario que todos codifiquemos igual a una misma patología para saber a cuántos afecta, no solamente a adultos, sino también a toda la población, niños, mujeres, en fin, para todos los que tenemos. Necesidad de que se pueda codificar de la misma manera y la enfermedad como tal enfermedad. Muy bien, seguimos. Rebeca Gil de Buscando Respuestas, que nos hacía otra pregunta en relación al efecto de la vacunación en estos pacientes, que ya hemos contestado anteriormente. Periódico de Levante, de la Comunidad Valenciana, y que pregunta, ¿se va a establecer la COVID persistente o long COVID como una enfermedad más para pedir la baja laboral? ¿De cuándo se estima que pueda ser su duración? O sea, a lo mejor Felipe, si quieres. A día de hoy no. A día de hoy no está contemplado como enfermedad para baja laboral. A día de hoy lo que se está contemplado como baja laboral es la afectación por COVID, y tened en cuenta que, como os he comentado antes, ha habido un porcentaje de pacientes muy importante, los leves y moderados, los que no han tenido ingreso hospitalario, que no han tenido PCR ni ninguna prueba diagnóstica
y ni siquiera se les ha podido dar la baja por COVID a pesar de estar enfermos durante aproximadamente un año. O sea que a día de hoy no, y es probablemente una parte importante de las peticiones por parte del colectivo a las administraciones. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta, Sonia, ¿era? ¿Había otra o no? Era que si se podría estar, y la duración, ¿de cuánto tiempo se podría...? La duración, los datos que tenemos ahora más fiables son los del Instituto Nacional de Estadística Británico, que son vía APP, con lo que ello significa, que no es un estudio tan fiable, pero sí sabemos que del millón de pacientes que ellos estiman que tienen de long COVID, que son el 10% de los infectados, aproximadamente un 20% tienen una discapacidad grave para su vida habitual, lo cual va a implicar siempre una baja laboral importante superior al año. En España sabemos que el 0,8% tienen bajas de más de un año en el estudio que ha hecho la Universidad de Murcia sobre la gente con problemas de bajas laborales. No sabemos el pronóstico, no sabemos cuánto va a durar, no lo sabemos. Ha habido experiencias previas con el SARS-CoV-1 y el MERS y pues hay gente que lo ha tenido durante mucho tiempo y no sé si se ha seguido a todo el mundo, pero más de 2 años, más de 3 años, yo creo que es muy necesario que investiguemos para intentar parar. A mí esto me parece una enfermedad activa, es una visión personal y de muchos profesionales, y hay que intentar pararla, aparte de tratarla sintomáticamente para evitar las posibles secuelas que sí puede ir produciendo por el daño que va haciendo poco a poco. Muchas gracias, Felipe. Gemma Maldonado, de iSanidad, 2 preguntas. ¿Qué avances en el conocimiento de las causas del COVID persistente y de los posibles tratamientos se han producido en estos meses? Y por otro lado, si tenemos algún resultado, bueno, lo que comentábamos antes de la vacuna en COVID persistente, que ya se ha mencionado. Lo mismo, Lorenzo, si te parece. La verdad es que se avanza demasiado poco y demasiado lento, por un motivo específico, en especial y particular, es que también se está investigando relativamente poco. Entonces, las teorías que podemos fisiopatológicas de la COVID en general pueden ser aplicadas también a los pacientes con COVID persistente. Pero sí que se habla de la posibilidad de cambios en la inmunidad, que es algo que sabemos desde el inicio, de este acantonamiento viral y encierre en determinados lugares. Y lo que sí también se está hablando de la posibilidad de que puedan existir autoanticuerpos en la transformación que el virus suele tener sobre determinadas zonas, células de nuestro organismo, y que nuestro propio cuerpo las ataque. Pero se sigue desconociendo mucho y se sigue, las vías de tratamientos de momento siguen siendo sintomáticas. Hablábamos desde el inicio de la dinámica de esta guía para poder incluir cuanto antes todo aquello que pueda aparecer, pero por desgracia va muy despacio y la investigación, incluso con la gran voluntad de los pacientes que tienen para ser utilizados en investigación de futuro, va muy despacio. De todos es conocido que investigar en este país es muy complicado, muy complicado, y que a veces es una opción más personal e individual y de esfuerzo que de apoyo a veces institucional. Seguimos con la siguiente pregunta de CM Media, Verónica Fernández, que ya se ha contestado también, que preguntaba por el porcentaje de población que se ve afectada y, como ya hemos dicho, está en torno al 10%. Berta Pinillos, de la agencia EFE, ¿hay recursos económicos y humanos para llevar a cabo lo que plantea la guía? No sé si alguno de los otros intervinientes quiere responder algo. José Ramón o Pascual, Jesús ha tenido que ir, Joan o Monse, que está en su lugar. ¿Sí? Tienes que emplearte en la voz, Pascual, a ver si así te oímos. Vale, intentaré elevar el tono de voz. No sé si Más, incluso más. ¿Más? ¿Se me oye bien? Ahora. Bien, ahora. Vale. Yo creo que el tema de recursos, algún compañero durante la presentación lo ha dicho, la pandemia digamos, hablando mal y pronto, nos ha dejado con las vergüenzas al aire, ¿vale?
todos los sanitarios veníamos advirtiendo desde hace mucho que el Sistema Nacional de Salud se estaba manteniendo no gracias fundamentalmente al esfuerzo de todos los sanitarios y todos los que trabajamos en él. Todo lo que ponemos cada día, toda la voluntad y todo el empeño. Y creo que para esta nueva situación que se nos plantea ahora mismo con el tema del long COVID y demás, recursos económicos no parece ser que haya, porque parece ser que vamos a volver a los presupuestos de sanidad y a invertir lo mismo en sanidad que se invertía antes, o sea, no vamos a avanzar. Y recursos humanos, pues si no avanzamos en recursos económicos, probablemente se avance en recursos humanos. Y evidentemente en investigación, como el doctor Armenter ha comentado, en este país es complicado investigar. Entonces, si no hay un giro importante a nivel de nuestros gobernantes y empiezan a tener en cuenta que el Sistema Nacional de Salud le tienen que dar una vuelta y le tienen que intentar potenciar no solo a nivel económico, sino a nivel de recursos humanos y a nivel tecnológico también, que nos hace falta, y igualar todas las situaciones y todos los niveles existenciales, va a ser complicado avanzar tanto en esta enfermedad como en cualquier otra situación crítica que nos presentemos en un futuro. Yo, si me permitís un segundo, también abundando en lo que comentaba Pascual, totalmente de acuerdo, pero hay que dar un paso más allá. No se trata únicamente de poner más personal, sino de adaptar realmente el personal a las necesidades reales que plantea actualmente a la sociedad, y más después de esta COVID, ¿no? Pero es que además hace falta replantear el sistema tal conforme está configurado actualmente. No podemos seguir con un modelo que es totalmente caduco y que no responde a las necesidades actuales. Hay que repensar el modelo y hay que hacer planteamientos que realmente obedezcan a unas necesidades que han quedado totalmente obsoletas. Yo creo que esto, más allá de un planteamiento exclusivo de más recursos humanos, es de planificación. Yo siempre digo que en este país hay dos verbos que lamentablemente se juegan muy poco, que son dimitir y planificar. Por lo menos el de la planificación, que nosotros lo incorporemos como elemento realmente de mejora. Muchas gracias. Yo sí quisiera añadir una cosita, Sonia, si me dejáis. Incluso utilizando el enfoque economicista que actualmente se utiliza muchísimo y que es el imperante en la medicina por tema de escasez de recursos, incluso utilizando ese enfoque, dejar a su suerte a esta cantidad de pacientes, que ya hemos visto que puede ser 1.200.000 en Inglaterra, 1.200.000 grandes incapacitados, dejarlos a su suerte con lo que va a suponer en bajas laborales e incapacidades, va a salir infinitamente más caro que dotar de recursos a la sanidad para intentar recuperarlos. O sea, yo creo que es incluso desde el punto de vista de gestión o puramente de gestión, puede ser una postura mucho más inteligente intentar reorganizar los recursos para intentar atenderles correctamente. Totalmente de acuerdo. Felipe, muchas gracias. Luego ya dos preguntitas más, yo creo, y ya terminamos, porque la verdad es que nos estamos yendo bastante de tiempo, pero entiendo que es por el interés que está suscitando la guía. Aragón Radio nos pide que le indiquemos cuáles son las recomendaciones que incluye esta guía para los profesionales de atención primaria en relación a pruebas de laboratorio, de imagen, complementarias y comorbilidad. Y cómo debería ser el seguimiento de los afectados. Nos pide que lo hagamos hablando de una forma y simple, para cómo debe actuar un médico de familia si por primera vez recibe un paciente de COVID persistente en su consulta, que es el objetivo principal de esta guía. Yo, si me permitís, creo que esta pregunta tiene una doble respuesta. Una que pregunta como médico de familia y otro como laboratorio, que tenemos aquí a representantes que creo que son los que son más indicados para hablar. Entonces, si te parece, Lorenzo, que hablen nuestros representantes, María, de laboratorio, y después completas tú. Bueno, pues buenos días. Aprovecho este segundito para dar la enhorabuena a todos, sobre todo a los que habéis gestionado de forma directa, y nuestro agradecimiento como sociedad por habernos permitido colaborar con vosotros. Y bueno, y la respuesta en cuanto a las pruebas de laboratorio, lamentablemente, es muy corta,
porque evidentemente en este momento no disponemos de un marcador o marcadores que nos identifiquen de forma específica este síndrome, ¿no? Los estudios analíticos se van a basar en perfiles generales, como en otras entidades patológicas que nos van a un poco a indicar si hay afectación y qué grado de afectación funcional tienen los diferentes sistemas y órganos para que nos ayude de algún modo a este tratamiento sintomático, y luego pues pruebas especiales que realmente, tal y como lo tenemos diseñado ahora mismo, pues están basadas en más que en diagnosticar, en descartar, ¿no? Descartar patología que comparte sintomatología, síntomas y signos pues muy parecidos a los que se presentan en el COVID persistente. Entonces, bueno, pues básicamente, como en otras áreas, pues estamos en pañales, pero bueno, seguiremos, ¿no? Intentando investigar y aportar todo lo que se necesite. Muchas gracias. Gracias, María. Yo quisiera añadir que la guía tiene una parte reivindicativa, como es normal que la tenga, de necesidades que puedan plantearse tanto medios humanos como materiales, pero es una guía eminentemente práctica. Entonces lo que aporta es una herramienta para que el médico ante el paciente pueda actuar desde el mismo momento que entra por su consulta. La primera opción, y es que ya tiene conocimiento de la enfermedad porque existe la guía. La enfermedad existe y hay un mecanismo para poder actuar. Además de estas herramientas que le planteamos al médico, conllevan un nivel alto de eficacia y de eficiencia, porque en el momento que nosotros actuamos sobre lo concreto y podemos actuar más específicamente sobre el paciente, estamos ahorrando dinero. Sin abandonar esa reivindicación que desde años tenemos en atención primaria, en atención hospitalaria y en la sanidad en general, la guía tiene esa parte práctica. Planteamos opciones también, repito, eficientes, como es la consulta compartida, y sobre todo damos la posibilidad de actuar, que no demos palos de ciego que a veces ocasionan un gasto innecesario, sino que trabajemos directamente sobre un tipo de enfermedad para hacer o bien diagnósticos diferenciales o trabajar en los campos que correspondan para dar una respuesta más eficaz hacia el paciente. Así que resumiríamos los dos. Es necesario, la pregunta de antes, se necesitan medios, pero la guía es una guía práctica para poderse utilizar desde el momento que se tenga en las manos de cualquier profesional sanitario, porque le va a dar herramientas para poder trabajar y a la vez a la administración también le propone herramientas eficientes para que se puedan implementar en un corto espacio de tiempo. En esa misma línea plantea una pregunta Zamora News, que nos dan enhorabuena por la guía, y pregunta qué efecto creen que puede tener entre la comunidad médica esta guía, y creen que ayudará esto a que las comunidades autónomas y provincias monten unidades para cuidar a estos pacientes de una forma efectiva y coordinada. Pilar, quizás responde tú a esta pregunta. Bueno, no lo sé. Yo creo que voy a anticipar una respuesta y después quizás Antonio que la complete. Vamos a ver, yo creo que la mayor utilidad que puede tener esta guía es que se use, como he dicho desde el principio, ¿no? La respuesta a veces desde las administraciones para implementar las cosas que los profesionales y los pacientes demandamos, pues a veces sigue unos caminos que son complejos de identificar, ¿no? Pero sí que, por supuesto, el objetivo tiene que ser implementarlo y el objetivo tiene que ser que esto ayude a poner en marcha todos los mecanismos que tenemos que dar para dar respuesta a esta situación, ¿no? Yo creo y quiero creer que al final pasar de no tener ninguna herramienta a tener una siempre es un gran logro y después a partir de ahí se puede mejorar, ¿no? Y quiero creer que nadie que no tenga otra alternativa mejor puede desaprovechar el disponer de una alternativa, ¿eh? Una alternativa que no es fruto de una opinión, sino de 48 voces con 3, 4, 5 personas detrás de cada una de ellas. Entonces, bueno, mi invitación es al sentido común. Yo no me puedo sustraer de decir que yo soy de Lugo y que aquí empleamos una palabra que para mí define todo, ¿no? Sentidiño, ¿no? Antes José Ramón decía que
había algunos verbos que no se utilizan mucho, pero yo creo que el sentidiño a veces tampoco lo utilizamos mucho. Insto a todos a que lo utilicen, y especialmente las administraciones, que son las que tienen el deber y la obligación de dotar de herramientas a todos los profesionales, ¿no? Pues... Antonio, creo que iba a completar. Sí, bien, yo por completar lo de Pilar, quiero decir, bueno, pues redundar un poco lo mismo, ¿no? Es una herramienta que ponemos en marcha y una herramienta que es una guía, y una guía es una forma de hacer las cosas. Y es una propuesta de una manera de hacer las cosas. Y una manera de hacer las cosas que, como bien se ha dicho a lo largo de esta rueda de prensa, tienes 48 ojos puestos, ¿no? En esa distinta forma de ver las cosas. Y hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Y es lo que comentaba un poco Pilar. Mientras no tenemos herramientas, no tenemos claro, hay una variabilidad clínica tremenda. El profesional no sabe muy bien en qué regirse o a qué regirse, ¿no? Entonces es una propuesta, no cabe ninguna duda que es modificable, no cabe ninguna duda que viva, no cabe ninguna duda que abierta a seguir colgando evidencias de ella y modificándolas con esas evidencias, y esa es la propuesta que desde el punto de vista de coordinación de esta guía hacemos, ¿no? Esa guía va a estar colgada a disposición de todo el mundo y abierta a disposición de que se vayan colgando y se vayan modificando con las evidencias y el nuevo conocimiento que, bueno, que desde ser poco y escaso, pues evidentemente el tiempo y la investigación, aunque insuficiente a todas luces, pues irá dando respuesta a determinadas preguntas que esta guía se hace, ¿no? Y como consecuencia a la modificación, ¿no? Nosotros insistimos en que es una propuesta abierta, una propuesta colaborativa y una propuesta de sumar. Todos sumamos, ¿no? Abrimos a que más sociedades científicas añadan sus puntos de vista y sus modificaciones y nada más. Quizás nos hemos dejado una respuesta, que es lo de las unidades, ¿no? Estamos en un momento donde están creciendo, sí, efectivamente, creciendo como setas las unidades post-COVID, ¿no? Y muchas veces no tenemos muy seguro que las unidades post-COVID sean también unidades para la atención al paciente COVID persistente. La realidad es que más allá de las unidades, lo que sí que tenemos o del modelo empleado, lo que sí que tenemos es que tener referentes que sepan atender las necesidades de estos pacientes y vehiculizarlos para que no peregrinen por el sistema sanitario, pues siguiendo los 200 síntomas que puedan tener, ¿no? Y haciendo su tratamiento holístico. Hay distintos modelos, desde luego que crear unidades específicas está muy bien, pero yo insisto que sobre todo, más allá del modelo, lo importante es que los profesionales, y quiero ahí redundar en lo colaborativo, no solamente médicos y enfermeros, sino de farmacéuticos, de laboratorio, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, rehabilitadores, bueno, toda la globalidad que hay, actuemos al unísono y con unos criterios. Quizás el paso previo para hacer unidades específicas o referentes específicos es tener el conocimiento y el tener una guía que nos aúne en el camino. Desde luego que en esta pandemia, en la que decía José Ramón que muchas veces el sistema sanitario ha ido detrás de lo que los profesionales decidíamos y nos veíamos obligados a hacer, pues que también, igual que la atención al paciente COVID persistente ha ido detrás de la atención al paciente post-COVID, pues que se ponga en valor la necesidad del paciente con persistencia de síntomas de una manera diferente, complementaria, personalizada y adaptada a las necesidades que tiene el paciente que tiene persistencia de síntomas, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que ya vamos finalizando, ¿no, Pilar? Yo creo que además decir que todos estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta a través de los gabinetes de comunicación de las distintas sociedades firmantes, ¿no? Y desde luego que nosotros mismos, todos los que hemos intervenido y todos los que estáis detrás
de esta guía, ¿no? En concreto, para no olvidarme de nadie, Antonio, Felipe, Esther, Lorenzo, José Ramón, Pascual, Jesús, Joan, María Pacheco, que también estaba ahí, junto con su compañero Santiago, Ana Vázquez Lojo, que también la he visto por ahí, Monse Inglés, que también la he visto, y seguramente que me he olvidado otros que he visto por ahí. Creo que todos a través de nuestros gabinetes de prensa y nuestros propios contactos, que seguro que tenéis la mayoría, pues podemos dar respuestas a preguntas que queden, que son infinitas, ¿no? Efectivamente, pues nada, lo dicho, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra asistencia y lo que necesitéis estamos disponibles. Os he dejado en el chat mi teléfono, aunque ya muchos lo tenéis. Y nada, hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Un abrazo.